Bueno, vamos a continuar entonces con filosofía de la historia. Antes de ver este video, quiero que ya hayan visto el video que les dejé sobre filosofía especulativa y filosofía crítica. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que estos pensadores que hoy vamos a analizar se ubican dentro de una u otra filosofía, o en la filosofía especulativa o dentro de la filosofía crítica. Por lo tanto, si nosotros manejamos claramente esos dos conceptos fundamentales, vamos a poder comprender qué dice cada pensador, cada filósofo acerca de lo que es la historia. Nosotros en la clase anterior vimos a Jean-Baptiste Vico y dijimos que Jean-Baptiste Vico era el primero que había utilizado el término filosofía de la historia. Era el primero que le interesaba la historia, el hecho histórico, pero fundamentalmente todo su ensayo lo que pretende es ubicar a la historia como una ciencia diferente. Por eso él va a comparar la historia con la matemática y no puede ubicar a la historia como una ciencia porque él habla de la diferencia que hay con la matemática. Voltaire también es considerado como uno de los primeros que habló de filosofía de la historia, pero lo hace de un modo más sistemático, más deliberado. Escribe un ensayo fundamentalmente para analizar qué es un hecho histórico, qué es la historia y cómo se da la historia. A Voltaire lo ubicamos dentro de la filosofía crítica porque él considera que la historia solamente se puede analizar a través de la razón, ¿sí? La base de la historia y la base de este análisis está dado en una actitud crítica. Es decir, yo puedo analizar la historia desde la razón, dice Voltaire. O sea, es más racionalista que criticista. Pero también considera que la historia es una ciencia. ¿Por qué? Porque él dice que la historia se basa en dos parámetros fundamentales, el tiempo y el espacio. Que todos los hechos históricos dependen del tiempo y del espacio en que se dieron. Que un hecho histórico que se dio en un tiempo y en un espacio determinado no puede ser repetido en otro tiempo y en otro espacio porque las características van a ser diferentes. En cambio, Hume se ubica dentro de la filosofía especulativa. Ustedes recordarán que Hume es empirista. Por lo tanto, la base del conocimiento válido o verdadero se da a través de la razón, a través de la experiencia, perdón. Es decir, la experiencia es el elemento fundamental a través del cual conocemos. Cuando Hume habla de la experiencia, dice que es captada a través de la percepción. Si nosotros percibimos un objeto a través de los sentidos. En el momento que lo percibimos, lo imprimimos. Eso es el presente. La impresión es presente y la idea es pasado. Por ejemplo, en este momento yo les estoy dando esta clase, ustedes me están escuchando, pero además están viendo el video. Es decir, están participando dos sentidos, la visión y la audición. En este momento yo soy presente, es decir, en este momento está el proceso de la impresión. Ahora, esta tarde, mañana o pasado, esto va a quedar en la idea de ustedes. Eso va a ser pasado. Pero esa idea la van a tener porque anteriormente tuvieron impresión. ¿Está claro? Esto también está explicado en el otro video que les dije hoy que tenían que ver. Lo que dice Hume es que los hechos históricos suceden. Es decir, sucede un evento, pero que él no ve ninguna conexión con causa y efecto. Es decir, los hechos suceden, ¿está? Pero como aislados, según la interpretación de Hume, porque él no los puede conectar con pasado ni tampoco con causa y efecto. En cambio, la postura de
Kant y Hegel es una postura crítica, ¿sí? Kant se ubica en el término medio entre el racionalismo y el empirismo. Él utiliza la experiencia y la razón como medios de conocimiento, estamos hablando de un criticista. Entonces dice que la historia se puede interpretar, ¿sí?, de acuerdo a los acontecimientos históricos que se fueron sucediendo. Entonces él dice, la experiencia y la razón me van a dar la posibilidad de explicar un hecho histórico, pero que un hecho histórico no es un hecho aislado, ¿sí? Un hecho histórico, para poder analizarlo, tengo que ver la sucesión de hechos históricos que se fueron dando, lo que pasó antes y lo que pasó después. Por eso lo vamos a ubicar tanto a Kant como a Hegel en una filosofía crítica. En la próxima clase nosotros vamos a tomar específicamente a Kant y vamos a trabajar solamente con Kant. Para poder comprender este pensamiento de Kant y este criticismo, esta unión, este punto intermedio que hace entre la razón y la experiencia. Nosotros dice que la historia tiene un carácter intelectual, que tiene una característica fundamental, porque la historia tiene un hecho histórico y un historiador, ¿sí?, que no se puede contar la historia sin el historiador. ¿Por qué? Porque el historiador está involucrado en este hecho histórico. Entonces, Kant, cuando escribe la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, que son sus dos obras fundamentales, él, dentro de la crítica de la razón práctica, él va a hablar de la moral, de lo que está bien, de lo que está mal, de las normas morales, de las categorías. Entonces dice que un hecho histórico es válido en la medida que ha podido ser analizado a través de las categorías, pero fundamentalmente que el hecho histórico esté impregnado de lo que es y no de lo que debe ser, ¿sí? Y está separado de la ideología del historiador. Dice, un hecho histórico es valedero en la medida que el historiador no se involucre por lo que conviene o no conviene, simplemente que lo cuente al hecho tal como es. Bueno, la filosofía especulativa, ya vimos que allí lo vamos a tener a Hume y vamos a tener como elemento fundamental la experiencia. Dentro de la filosofía especulativa vamos a ver que después Maritain plantea que para que un hecho histórico tenga sentido, tengo que ver qué acontecimientos sucedieron a su alrededor. Pero sabemos que la filosofía especulativa dice que el hecho histórico es un hecho aislado, que se da en un momento y que no habla de las consecuencias ni de las causas ni de los efectos. En cambio, Maritain sí, él dice que un hecho histórico es producto de una causa, pero no habla de las consecuencias, pero sí de las causas. Habermas también tiene una crítica sobre la filosofía especulativa y dice que el sentido especulativo es delirante. ¿Por qué? Porque ningún hecho histórico se da aisladamente. Para que San Martín haya cruzado los Andes se dieron muchas cosas anteriormente para que se dé ese suceso. Es decir, no es que San Martín cayó de un plato volador y fue a cruzar los Andes. Es decir, hubieron un montón de hechos históricos que son las causas que llevaron a esa situación, como la Revolución de Mayo y como todos los hechos históricos. Entonces Jasper dice, en realidad, Habermas, en realidad es una locura pensar cómo desde la filosofía especulativa a la historia. Jasper dice que si queremos comprender la historia como un todo es para comprendernos a nosotros mismos. Dice que si nosotros vemos a la historia con elementos sueltos, digamos,
vemos que la historia es una asociación de un caos, de hechos fortuitos. De esa manera no se puede ver la historia. Si avanzamos de una confusión a otra, en realidad nunca vamos a llegar a una verdadera conclusión. Por lo tanto, lo que la filosofía de la historia busca es la unidad. Darle a la historia una unidad, una estructura, un sentido. De esa manera, la historia se podrá analizar. Porque si la historia no tiene una unidad en sí misma, no tiene una estructura en sí misma, los hechos históricos se van dando, ¿sí? Tienen consecuencias, pero además se van dando varios hechos históricos paralelos. Acá, por ejemplo, nosotros podemos actualizar el gobierno actual, podemos ver sus consecuencias, por qué se llegó a esto, sus causas, por qué se llegó a esto, y podemos pensar en las consecuencias. Pero, como dicen ellos, la consecuencia es pura ilusión, porque es hablar sobre un futuro que no existe. Pero no solamente en este momento se está dando este hecho histórico que es la pandemia en la Argentina, sino que está dando en el mundo. Pero en el mundo además están pasando otras cosas. Y en la Argentina lo mismo. Entonces dice, la historia es un caos de hechos que se suceden y muchas veces comparten tiempo y espacio. Entonces Jasper dice, la función de la filosofía de la historia es tratar de unificar o ordenar, mejor dicho, esta estructura, en una estructura que tenga un sentido, pero no solamente local, sino universal. Maritain, que es muy actual, digamos, de todo lo que estuvimos viendo, dice que solamente la razón le da un sentido a la historia. Él hace un análisis de la filosofía especulativa y dice, sin razón no hay historia. ¿Por qué? Dice, porque yo a cada uno de los hechos históricos le tengo que buscar un sentido y un significado. Y ese sentido y ese significado solamente lo voy a encontrar a través de la razón. Si no, la historia se convierte en un caos. Esos serían algunos de los autores que ustedes también van a leer en el módulo para que vean que cada uno tiene posturas distintas acerca de lo que es la historia y la importancia de la filosofía de la historia. Es decir, la historia la mirábamos desde dos marcos filosóficos, desde la filosofía especulativa y desde la filosofía crítica. Y ahora vamos a ver un análisis sobre los pensamientos, el pensamiento griego y el pensamiento cristiano, sobre la historia. ¿Sí? Los pueblos arcaicos, por ejemplo, pretendían huir del tiempo histórico. ¿Sí? Ellos formaban arquetipos. El pensamiento griego, su interés principal era el arché, el logos, el cosmos, es decir, el conocimiento, el mundo, no el Dios supremo, porque no había en el pensamiento griego de la prehistoria, no había un dios, sino muchos dioses, por lo tanto todavía la historia no tenía un sentido real. En el pensamiento greco-romano aparece la idea de pasado y la idea del presente. La idea de pasado y presente como preparación para el futuro. En realidad dice que todos los acontecimientos tienen un presente y un pasado y un futuro incierto. El pensamiento judío-cristiano, lógicamente, va a relacionar la histórica con la salvación. Todo hombre tiene como un fin fundamental la salvación, de salvarse de los pecados, de poder trascender este mundo a través de la salvación. Entonces dice que la filosofía de la historia lo que hace es la búsqueda del significado, pero basado en ese concepto fundamental que es el concepto de salvación. El cristianismo se fija en el futuro,
como horizonte temporal de un sentido. Es decir, así como los demás hablaban de presente y de pasado, el cristianismo habla de futuro. La filosofía de la historia dentro de la cristiandad, dentro del cristianismo, lo que hace es tener un pensamiento teológico, es decir, Dios como el eje fundamental de la vida y el futuro, ¿sí? Lo que va a venir, lo que va a pasar, hasta el cristiano, digamos, se prepara para lo que viene, se prepara para la muerte, para salvarse e ir al paraíso. Bueno, nosotros aquí tenemos algunos conceptos básicos